Vamos a hablar ahora con Julián Guarino, tiene que ver con la información del ANSES que el gobierno dice que va a utilizar para potenciar, para mejorar su comunicación con los ciudadanos. Pero desde la oposición están diciendo eso va a ser utilizar esa información del ANSES para espiar a los ciudadanos. Julián. Sí, a ver, Claudio, estamos hablando de un registro de 32 aproximadamente millones de personas, ¿no?, que reúne el ANSES. Es el más completo que existe en la Argentina en este momento. Ha sido utilizado eventualmente a lo largo de los últimos años para cruzar con la base de datos de la AFIP, pero nunca se lo utilizó para lo que el gobierno en este momento pretende, que es directamente, según sostienen en el gobierno, potenciar lo que es la comunicación. Hay un convenio firmado. ¿Tiene el ANSES concretamente? Tiene distintos tipos de información. Que no tenga la AFIP, por ejemplo. No, en este caso no, porque lo que estamos diciendo es que la AFIP lo ha utilizado y se han utilizado de esa base de datos para conformar una base mucho más importante. De hecho, si vos me decís, bueno, ¿quién tiene la base de datos más importante de la Argentina en su conjunto? Bueno, la AFIP. La AFIP claramente es de los organismos en este momento el que tiene mayor cantidad de información. Ahora, la ANSES sí lo que tiene es una penetración muy fuerte en determinados sectores de la población que generalmente, en algunos aspectos incluso, no reúnen o no suelen cargar lo que son sus datos, y sin embargo sí en el ANSES, porque recordemos que la ANSES es la que está encargada, por ejemplo, de pagar lo que son los planes sociales, las asignaciones, y por ende se nutre muchísimo de lo que es información de carácter socioeconómico. Este es el dato central, es decir, en este caso estamos hablando de información vital desde el punto de vista socioeconómico, y en ese sentido uno intuye que al gobierno le sirve tener un mapa bastante claro de cómo está conformado ese universo. Hay un convenio firmado, es el convenio entre la Secretaría de Comunicaciones, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la ANSES, y a partir de ahora la promesa del gobierno es que no se va a utilizar esto en el sentido de un usufructo político, sino que se va a utilizar para potenciar la comunicación. Usted señalaba lo que dijo Marcos Peña en la conferencia de prensa después de la reunión de gabinete. Dijo que no se va a utilizar para propaganda política. Ahora, como vos decías, Claudio, también hay la sospecha, sobre todo de algunos sectores de la oposición, de que esto sí podría ser utilizado como un instrumento para hacer campaña. Recordemos que el gobierno tiene muy en claro que hay elecciones el año próximo, y de hecho yo diría más, el gobierno ya ha puesto en marcha lo que es una campaña. Esta campaña tuvo tuvo como primera medida, muy probablemente, es lo que señalan incluso algunos analistas políticos, la primera de las decisiones fue la de alguna forma, empezar a dar entrevistas por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, porque está claro que para el gobierno el principal activo que hoy tiene es directamente el propio presidente de la Nación. Esto lo demuestran algunas consultoras que han estado midiendo lo que es la gestión del gobierno y lo que es también la figura del presidente de la Nación, y está dando una caída bastante fuerte en lo que es la gestión de gobierno, y sin embargo resiste mucho lo que es la imagen del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. Por eso uno de los consejos que ha dado el entorno presidencial es que salga a responder, que salga a dar entrevistas, y por eso lo hemos visto a lo largo de los últimos días dando entrevistas en lo que son los medios tradicionales, sobre todo televisión y diarios, cuando la estrategia de Cambiemos fue las redes sociales. Claro, siempre ha sido las redes sociales, y esto explica también por qué el gobierno pone tanto empeño hoy en conseguir información justamente de ese universo, porque está claro que también hay información vinculada a lo que son los correos electrónicos en la ANSES, porque habitualmente uno recibe o puede recibir información del ANSES directamente en el correo electrónico, y aparte uno tiene que dejar ese dato, y el gobierno podría utilizarlo, eventualmente, el gobierno dice que no, pero podría utilizarlo para hacer campaña política. Algunos sectores de la oposición dicen, si se va a utilizar para hacer campaña política, primero es inconstitucional, es decir, está vulnerando lo que es la intimidad y la información de cada una de las personas, y en segunda instancia hay algunos sectores que no lo ven tan mal, pero lo que dicen es, a ver, si la información se va a manejar y se va a utilizar con carácter político, que también puedan utilizarla, y esto para mí ya es una utopía, que puedan utilizarla tanto gobiernos provinciales como gobiernos municipales, independientemente del color político que tengan, ¿no? Es como prácticamente como si dijesen, bueno, existe este insumo, que es un insumo político que se va a utilizar, y lo quieren utilizar tanto el partido del oficialismo como también los partidos de la oposición. La verdad que hay todo un debate donde todavía no hay, yo digo, una referencia muy clara sobre todo cuál va a ser el objetivo con el cual el gobierno va a utilizar esta base de datos. Digo, ¿no tiene el gobierno otra manera de delinear también su estrategia de comunicación sin acceder a este tipo de información y no generando esta polémica? Sí, bueno, a ver, está
está la estrategia que ha utilizado cualquier partido, incluso este mismo, Cambiemos, lo que es la alianza de partidos, en la campaña electoral. Es decir, han utilizado las redes sociales, pero nunca lo que es la comunicación directa, aquella que se va a enfocar en quizás lo que es tu perfil, o lo que son tus consumos, o lo que es directamente la posibilidad de recibir o no un beneficio social. Es decir, recuerden ustedes que hasta ahora el gobierno tiene la posibilidad de meterse en las redes sociales, lo hace habitualmente, pero no de dirigir en una forma muy específica lo que es el mensaje para cada uno de los sectores de la población. Vamos a escuchar al jefe de gabinete, Marcos Peña, sobre este tema. El convenio que hemos firmado y que es parte de una política de datos personales, justamente de protección de datos personales, se prevé utilizar información confidencial o que de alguna manera vulnere la intimidad de ningún ciudadano. Toda la información que se está planteando, poder trabajar en la cooperación dentro del Estado, que es uno solo, para poder mejorar la comunicación del Estado con los ciudadanos, se prevé en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales, se prevé en el marco de la mayor transparencia posible, de ahí este convenio que ni siquiera es necesario según la ley, porque la cooperación dentro del Estado para la utilización de bases de datos de contactos está prevista y permitida claramente, y que tiene muchísimos antecedentes en los últimos años. Es algo habitual, es público, hay muchísimos convenios firmados en el gobierno anterior de utilización de bases de datos, y que centralmente el objetivo de la utilización de bases de datos, que es un segundo punto, no tiene que ver con la comunicación política o la comunicación propagandística de un gobierno, sino con el vínculo entre los ciudadanos y el Estado, para poder mejorar ese vínculo, para poder llegar con la información necesaria en los casos que sea necesario. Y voy a dar un ejemplo nada más de esto que estamos trabajando en estos días. Como saben, la devolución del IVA, aquellos que tienen la asignación universal o jubilación de mínima, que es una cuestión que requiere una comunicación para poder implementarse, porque es un beneficio nuevo que el Estado ha aportado, profundizando el cuidado de los sectores más vulnerables, requiere poder llegar a esas personas con el mensaje explicándoles cómo se utiliza ese beneficio. De ahí es la importancia de poder trabajar, al igual que en muchísimas otras campañas de bien público, la posibilidad de llegar a aquellos que tienen una u otra dependencia del Estado, mayor vinculación.